En casa, gracias por conectaros. Estábamos hablando de que es posible que este sea uno de los últimos eventos, al menos que hacemos en esta sala del Foro IA. Hemos querido hacer un evento sobre agentes IA porque una de las temáticas que empezamos a explorar desde el foro cuando lo constituimos, ahora se produce ya casi 3 años, en junio, fue la primera, creo que fue el cambio en la forma de buscar. Hicimos el primer informe sobre el futuro de la búsqueda en noviembre de 2023 y el siguiente informe que se elaboró desde el grupo de trabajo de agentes IA fue precisamente qué nos esperaba a los profesionales de marketing, comunicación, experiencia cliente alrededor de ese futuro prometido que eran los agentes, agentes basados en inteligencia artificial, ¿no? Lo cierto es que cuando hicimos el primer estudio, lo primero que pusimos énfasis fue en intentar diferenciar entre lo que podría ser la palabra asistente y la palabra agente, ¿no? Se estaba mezclando ambas concepciones y aunque todavía hoy se mezcla un poco, lo cierto es que ya muchos de los que llevamos tiempo en este contexto empezamos a entender mejor qué es un chatbot conversacional y qué es un agente que hace cosas, ¿no? Y lo que sí que es verdad es que muchos de nosotros, mucha gente, no ha sido casi consciente del paso de usar un chatbot a usar un chatbot que puede tener capacidades agénticas, ¿no? O incluso de cosas que han ido pasando sin que nos diéramos cuenta que ya, pues evidentemente, empiezan a tener agentes y infraestructura agente por debajo, ¿no? Yo soy Fernando Polo, para los que no me conozcáis, soy el presidente del Foro IA y además coincide que soy director general de Good Rebels. Tengo que darme las gracias por albergarnos hoy aquí, como otras veces hemos hecho. Muchas gracias, Good Rebels, por albergarnos hoy aquí. Aunque no lo creáis, realmente es una pequeña disrupción para la oficina, porque mucha gente dice, ¡joder! Ya están otra vez estos pesados del Foro IA, que no sabemos quiénes serán, nos se quedan con la sala, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que es verdad es que mañana hay un evento sobre por qué el Papa viene a Madrid, digo, no, perdón, el cuarto foro de turismo de la ciudad de Madrid, ¿no? Y yo suelo empezar, estoy dudando de que la presentación esté proyectándose a casa, ¿vale? Porque está por el streaming o algo así, ¿vale? Bien, pero Carlos se ha conectado y es posible que no vea la presentación, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. El caso es que mañana, evidentemente, lo que arrancamos es con la típica promesa de nos habían prometido un agente que nos iba a reservar hoteles, porque es verdad que turismo es como la industria que ha servido de beta test siempre y de laboratorio de test para toda la digitalización, ¿no? Desde el año 95, los Expedias y luego las redes sociales, el móvil, ¿no? Entonces nos iban prometiendo agentes que nos van a reservar vuelos y que nos van a reservar el mejor hotel y el mejor restaurante. Entonces mi pregunta para la sala y para los que estéis en casa es ¿a vosotros os reservan ya los agentes vuestras vacaciones, vuestros viajes? Manos arriba el que deja en manos de su agente la reserva de hoteles, aviones, trenes o restaurantes. Yo no. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Hay promesas, como los coches autónomos, que oye, tienen que tomarse su tiempo, ¿vale? Es verdad que el ejemplo de la gente reservando es porque es una fricción, todos lo entendemos, pero es una de las capas más complejas de interacción, porque tienes muchos entornos diferentes, muchos sistemas de datos diferentes, y no es tan sencillo, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que podría ser que estemos más cerca que antes, como ocurre con los coches autónomos, de empezar a poder tener algunas cosas, que ya se están haciendo algunas, ¿no? Donde a lo mejor un agente que te empieza a planificar y que empieza a conectarte más fácilmente con algunos de los entornos de compra o de reserva, pues sí podría estar más cerca que nunca, ¿no? Lo que pasa es que no me atrevo a decir cuándo. Si es en el 2030, pues oye, nos quedan muchos eventos del foro ya para volver a hablar de ello, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar solamente de agentes de reservas de viajes, vamos a hablar de cómo hasta hace un año
cuando yo hablaba de IA en mis clases con los alumnos del IE o en el foro IA, yo solía hablar de una evolución que venía del machine learning de antes de las redes neuronales, que más o menos era la inteligencia artificial que funcionaba y que sigue funcionando muchísimo y aportando mucho valor a la sociedad. No nos olvidemos que muchas de las cosas que suceden en el mundo suceden gracias a algoritmos que aprenden con los datos y que no funcionan con redes neuronales, ¿vale? Pero luego llegaron las redes neuronales, empezaron a funcionar y la primera capa de uso fue lo que se denominó Deep Learning y el reconocimiento, ¿no? Cosas que reconocen imágenes, cosas que reconocen texto, voz, música. Y 2022, 2023 fue al menos el momento en que el gran público empezamos a tocar estos sistemas, ¿no?, de la IA generativa. Pero lo que es verdad es que en 2 años, y fijaos cómo se van comprimiendo los saltos, la IA agéntica, que ahora ya hablamos de agéntico con la palabra agéntica como si hubiera existido en el diccionario de toda la vida, ¿no? Pues la IA agéntica ha llegado a nuestras vidas y no nos estamos dando cuenta porque ya bueno, nos lo están poniendo en una interfaz que entendemos, que es un chatbot, ¿no? Un sitio donde voy y le pido cosas y como por arte de magia entiende lo que digo, etc., ¿no? Y evidentemente esta nueva IA, igual que el resto, aprovecha todo lo anterior, pero está más centrada en este caso, en ejecutar y hacer cosas, ¿vale? Lo que es verdad es que voy a usar un timeline un poco comprimido, pero muy sencillo de explicar, ¿no? Ha habido cosas de las que nos hemos dado cuenta y cosas de las que no nos estamos dando cuenta, y es, por ejemplo, si nos acordamos, seguramente no os acordéis de la funcionalidad Computer Use, uso de computadora, de Anthropic, porque posiblemente muchos de vosotros no estabais usando Claude cuando anunció Anthropic la posibilidad de que el sistema le dieras acceso a controlar tu ordenador. ¿Quién ha usado la funcionalidad de control de ordenador en su casa o en el ordenador de la empresa? ¿En el ordenador de la empresa? 2, 3, ¿vale? En el ordenador de casa, alguno más puede ser, vale. No todos, veo que no sois todos, ¿no? Tenéis que probarlo. Si no os fiáis mucho de que el robot coja vuestro navegador y haga cosas locas, el sistema funciona muy bien, pide permisos cada vez que va a hacer una cosa. Usadlo en un ordenador un poco que no tengáis ningún riesgo de que os vaya a hacer cosas raras y probadlo, ¿no? Porque la sensación es extraña, ¿no? Yo recuerdo cuando salió este cacharrito naranja, que se llamaba Rabbit One, eso fue hace como 2, 3 años, y yo intentaba explicar a la gente, no, es que dice que no va por una interacción técnica, lee las pantallas como si fueras tú. Y la gente decía, pero bueno, ¿cómo es posible eso, no? Lo que hacen estos operadores es leer las pantallas, interpretar lo que dice la pantalla y pulsar los botones que le corresponden. Esto es casi como, lo veremos rápidamente como la prehistoria, ¿no? Como el módem. Dentro de poco no tendremos que tener un sistema que tiene que leer, coger pantallazos del ordenador y leer lo que pone ahí, ¿no? Sino que tendremos un sistema que posiblemente se conecta con la interfaz técnica de cualquiera de las aplicaciones que estamos viendo. Yo le dije el otro día, oye, arréglame aquí, tengo las notas de Apple, ese sistema que llevamos aquí de notas de Apple en el iPhone, sincronizado con todo, arréglame que tengo aquí un montón de cosas que me gustaría que entraras y que me organizaras esto en una... Tiene que ir pantallazo a pantallazo. Me consumí todos los tokens del mes. O sea, aquello era un sinsentido. Yo decía, ¿pero qué sentido tiene que este mamón de Apple no le deje a este mamón de Anthropic que yo lo que quiero es que lea esto, que es texto plano? O sea, notas del Apple Notes es texto plano. Y me consumió todos los tokens porque tenía que hacer pantallazos. Pero es verdad que esta idea ya empieza a coger peso y lo empezamos a ver y de pronto vemos incluso cómo empieza la batalla de los browsers, ¿no? En octubre. Estamos hablando siempre de que nos parece que ya lleva toda la vida, a lo mejor alguno de vosotros todavía no habéis usado un browser de este tipo, tiene muchos problemas de seguridad, hay que hacerlo con cuidado, pero es interesante explorar con ello. Al final, un browser de este tipo lleva ya integrado el agente, navega por ti, hace el pedido en Eroski, lo que quiera, ¿no? Eroski no quiere que hagáis el pedido con el agente, porque a lo mejor nos quiere vender publicidad en su sitio web online. Pero bueno, a lo mejor no me estoy anticipando. Solamente, luego os preguntamos, solamente que
que es verdad que este sistema está llegando y una cosa es lo que quiere el usuario, otra cosa es lo que tiene el que tiene los datos, otra cosa es lo que quiere la startup que nos está dando servicio. Lo que es evidente es que aquí hay una serie de conflictos de intereses y grandes problemas de seguridad que están compitiendo para que estos sistemas no vayan tan rápido como podrían ir, pero que evidentemente no dejan de avanzar, ¿no? Por debajo de la línea de evolución vemos cosas de las que nos enteramos menos. Son sistemas, infraestructuras, protocolos, estándares que se están desarrollando. Cada gran proveedor, Visa, Google, Stripe, Anthropic, quiere lanzar estándares. Si tiene éxito, el estándar se adopta por toda la industria. Si tiene menos éxito, pues como el Betamax. Pues oye, no compramos el Betamax y ya no usamos, ¿no? Bueno, pues sin que nos demos cuenta, aquí hay una capa que se está desarrollando técnica para resolver esos problemas que tiene la falta de seguridad de darle a un agente la capacidad de agencia y de hacer cosas por nosotros, ¿no? Lo que es verdad también es que cuando nos estábamos poniendo, yo llevo como 6 slides o diferentes para intentar explicar un poco mejor qué es un agente respecto a lo que era el ChatGPT original, ¿no? Y cada vez que uso una transparencia creo que no es adecuada. Esta es la con la que empecé, pues es una herramienta que es un agente, por ejemplo, usa herramientas. ¿Cuál es la gran diferencia, por ejemplo, entre el ChatGPT que no era capaz de sumar 2 y 2 y te daba 5? Pues que ChatGPT había sido entrenado leyendo textos. Si las matemáticas no estaban en los textos o no estaban bien interpretadas, no era capaz de acertar porque además tú no aprendes matemáticas leyendo libros per se, ¿no? Pero hubo un momento en que de repente, en lugar de hacer eso, llama a Python. Python es un lenguaje de programación para hacer, por ejemplo, fórmulas matemáticas complicadas, sencillas, estadística, no estadística. Entonces, claro, él cuando llama a Python, ya no es el LLM contra el que tirábamos permanentemente, ¿no? El gran cerebro que se había entrenado con la arquitectura Transformer es un gran cerebro decidiendo que para hacer PowerPoint mejor usa Python, programa no sé cuántos, lo lleva a LibreOffice y de LibreOffice lo lleva a no sé cuántos. Si usáis Cloud de ChatGPT, yo ahora uso un poco más Cloud, pero vamos, que en pantalla aparecen un montón de cosas. Estoy probando con esta herramienta, esta otra no. El uso de herramientas es importantísimo, ¿vale? Y estas herramientas, estos agentes deciden con el cerebro LLM qué herramienta usar, etc., ¿no? También planifican, ¿no? Con un sistema que yo todavía no he terminado de entender bien, de cuántos LLMs pueden llegar a estar involucrados en la planificación. Parece que solamente es uno, pero parece que están hablando entre ellos, ¿no? Cuando el Deep Research, uno de los hitos de agentes era Deep Research. Deep Research, la funcionalidad para investigar en la web durante mucho tiempo, etcétera, lleva 1 año y 2 meses. Nació en febrero de 2025, no lleva toda la vida. Fue uno de los primeros agentes muy útiles que pusieron en nuestras manos con la suscripción Pro y luego incluso empezaron a dar parte gratuito, ¿no? Entonces, Deep Research empezaba a decir, oye, voy a buscar por aquí, no, voy a buscar por aquí, creo que esto puede ser más interesante, creo que esto puede ser así. Entonces, esa capacidad de planificar cambia, ¿no? Al principio los LLMs respondían rápido, luego empezaron a darles lo que se llama tiempo de inferencia para tomar decisiones de cómo voy a ejecutar esta tarea. Y por último, también es importante que tenga memoria. Es decir, que parte de lo que vamos haciendo y de lo que va aprendiendo lo almacene, pueda aprender y que lo guarde en un sitio para luego recuperarlo a la hora de hacer la siguiente tarea, la siguiente iteración de la tarea, etc., ¿no? Y por supuesto hay una capa por debajo, como hemos visto, con un montón de infraestructura. Pero bueno, es que como esta transparencia era muy sencillo para explicar a los agentes, me recomendaron de nuestro departamento de estrategia que hiciéramos una transparencia un poco más consultora, ¿no? Entonces, esta ya no se entiende nada, en esta ya es diferente. Aquí ya, hombre, lo que pasa es que es posible que sea más cercana a lo que realmente es un agente, ¿no? Porque al final tienes un agente, pero un agente con un usuario, ¿no? El usuario le da contexto, le da un objetivo, le da unos documentos para darle más contexto, o le pide en el prompt cosas, ¿no? Y además va a conversar con él. Eso que hemos dicho que tiene herramientas, que tiene memoria, realmente tiene un LLM en el centro usando y decidiendo, ahora uso herramienta, ahora tiro de memoria, ¿vale? Y además, en algunos casos, especialmente para algunas aplicaciones, va a tener acceso a sistemas, ¿no? El agente puede tener acceso a nuestro Salesforce. Un agente de un Agentforce
un agente de Salesforce tiene acceso al Salesforce de la organización, tiene acceso con credenciales autorizadas, con rastreo de operación. Entonces, también tenemos que sumarle la idea de que puedes darle acceso. Si yo utilizo un agente de codificación, yo no le tiro los ficheros normalmente. Yo lo que hago es que le tengo definido una carpeta y él accede a una carpeta donde están todos los ficheros y donde escribe y genera nuevos ficheros, y todo eso es un acceso que es más un sistema, no es una memoria y no es una herramienta, ¿vale? Y por supuesto, como hemos visto, planifica, ejecuta y devuelve e informa a la memoria, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un poco más complicada, pero como hemos utilizado la anterior, pues nos ha quedado más claro, ¿vale? Entonces, todo eso no lo teníamos cuando estábamos usando ChatGPT. Hoy, ChatGPT o Claude no siempre usa todas estas cosas, ¿vale? Pero muchas veces, sin que nos demos cuenta, lo usa. Decide ir a por herramientas. ¿Qué significa? Que va a ser más difícil saber si estoy usando un chatbot o si estoy usando un agente, ¿vale? Lo que es evidente es que, desde una perspectiva empresarial y desde un departamento de marketing, de comunicación, etcétera, es pensar, oye, yo tengo entidades que pueden operar y ejecutar cosas, que pueden trabajar en paralelo y o de la mano de usuarios humanos, ¿vale? Y cada vez más iremos hablando de agentes, agente que hace esto, agente que hace lo otro. Nosotros estamos desarrollando un sistema para Good Rebels que es como un sistema operativo, pero hay empresas que están diciendo, no, yo estoy creando nuestra librería de agentes, ¿no? Estoy creando un sitio donde la gente va, donde el usuario humano va y dice, oye, quiero hacer esto. Y entonces hay un agente orquestador que le dice, tranquilo, yo te ayudo, llama a otro agente, tira de él y lo devuelve y empieza a ejecutar cosas para él, ¿no? Lo que sí que es verdad es, y ya esta transparencia sé que no leéis nada, da igual porque está hecha para que no la leáis, os enviaremos la presentación. Si no pones mucho texto parece que realmente no hay nada detrás, ¿no? Entonces, pero lo que intentamos un poco es ¿qué áreas, si intentamos centrarnos en marketing, comunicación y experiencia de cliente, en qué dominios se está desarrollando este ámbito de los agentes, qué impacto está teniendo, a qué velocidad van, etcétera, ¿no? Y después de darle varias vueltas, estructurarlo en 7 áreas, 5, 3, volver a 7, luego, bueno, es importante que 8 no pueden ser. Tiene que ser 5, 3, 5, 7, 10. No sé por qué 8. 9 es un número muy malo, ¿no? 5, bueno, hemos dicho, bueno, más o menos 5. Al final tenemos la capa de productividad interna. Cómo los equipos de trabajo de cualquier área, también los de marketing y comunicación y experiencia cliente, van a usar estas herramientas desde productividad interna, ¿vale? Y es Copilot diciéndome que me escriba todas las mañanas un resumen de las noticias, de mis correos, de lo que sea. O cómo uso Claude para programarme una cosa y luego que él ejecute de forma autónoma algo que me está devolviendo un output, el que yo decida, ¿no? Es productividad interna, ¿vale? Es como yo estoy creando una presentación PPT o esa transparencia usando Claude. Yo le digo, mi objetivo es crear una presentación, mi objetivo es usar esta herramienta, entonces él termina de ejecutar una tarea que es preparar una presentación, ¿vale? También tenemos el boom que ha disparado el valor de las compañías en los últimos 6 meses y la salida a bolsa posiblemente de algunas de ellas, de las más grandes de la historia, es los agentes de codificación, los agentes de programación. A los agentes de programación, estábamos hablando antes en una reunión, aunque los sistemas que programan llevan tiempo con nosotros, entre otros, el primero fue, o uno de los primeros más importantes fue Copilot, el Copilot que se desarrolló desde GitHub a través del software que los programadores subían a GitHub, un repositorio de software. Entonces, ese Copilot permitía escribir código, ¿vale? Pero no era exactamente un agente de codificación, escribía, programaba. Programar es muy importante, es como si le pido a ChatGPT que me escriba un correo, pues me escribe un correo, pero no es exactamente el agente es decir, no, yo te voy a producir una aplicación para el iPhone casi de forma autónoma, casi, bueno, tú decides en qué momento entras, cuánto le corriges, cuánto le defines, cómo le cambias los objetivos, ¿no? Pero evidentemente
el impacto que está teniendo o va a tener esto en MCX, en Marketing, Comunicación y Experiencia del Cliente, va a ser enorme, está siendo enorme, porque el coste de desarrollar producto digital va a ser mucho menor. Y el producto digital sigue siendo una interfaz de interacción importantísima entre las marcas, entre las empresas y los clientes, ¿no? En tercer lugar, estaría un poco el proceso más visible y llamativo del marketing orientado a cliente, ¿no? Que es la creatividad y la compra de medios, ¿no? Es decir, como cuando Meta, que lleva muchos años queriendo quitarle a las agencias de medio, dice que compra Manus AI, que es uno de los hitos importantes del año pasado, ¿no? Como agente de programación, para integrarlo en las soluciones de publicidad de Meta, en parte lo que está queriendo es poner una capa agéntica para los operadores de la compra de medios a través de la plataforma de Meta, ¿vale? Evidentemente, Google, Meta, Amazon, todos están trabajando para agentizar o para darle autonomía a las máquinas, que el comprador diga, oye, yo lo que quiero realmente es vender habitaciones de mi hotel. Tú decides qué creatividades creas, cómo las vas colocando, cómo vas optimizando la compra de medios, qué funciona mejor, tomas decisiones, etcétera, ¿vale? Va a haber, hay mucho avance en esto y va a seguir habiendo mucho avance. Y por último, claro, hoy la mesa redonda que tenemos va a estar muy protagonizada por el uso de agentes en atención al cliente, ¿vale? Con lo cual ahí no voy a entrar mucho porque va a ser una conversación profunda sobre el tema. Hemos separado un poquito, ¿vale? El quinto dominio, que es, bien, todo esto es como si yo desde las empresas veo en qué me va a afectar a mí y a mis flujos de trabajo. Pero ¿y si me pongo del lado del consumidor? Eso que llevamos ya años diciendo, uy, que vienen los agentes a comprar, ¿qué va a pasar con el branding? ¿Qué va a pasar con las decisiones de compra que están influidas? Ahora hablamos de geo y pensamos en la recomendación que influye al humano para comprar, pero en cuanto los agentes empiecen a funcionar mejor, el humano poco a poco irá diciendo compra, 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 y las decisiones de compra muchas veces no van a venir ni auditadas o aprobadas por los humanos. Simplemente van a decir, oye, cómprame esto en Amazon, etc. Entonces, esa capa puede ser un e-commerce queriendo instalar su Rufus, ¿no? Como Amazon, como agente de compra para el usuario, o puede ser el propio usuario diciendo, no, yo no me fío de Amazon que me quiere vender cosas, es juez y parte. Yo quiero tener mi propio agente negociando o hablando o haciendo un bargain, un tendering de ofertas y de pujas, porque puedo, y tengo un agente que puede ser, imagínate, Apple tiene todo el interés en convencernos de que ellos son agnósticos de cualquier marca excepto la suya y de que pueden ser nuestro agente independiente, ¿no? Ser nuestro agente independiente tendría mucho valor. ¿Cómo va a impactar el avance de esos agentes que compran por nuestros clientes? ¿Cómo va a impactar en el desarrollo de la disciplina o de las disciplinas que denominamos marketing, comunicación, experiencia de cliente, ¿no? Y ya está. Para los que no conozcáis que hay un newsletter, ahí tenéis un newsletter fantástico con un QR, ya suscribiremos sin que digáis nada. Con esto vamos a pasar a un debate interesante porque hoy tenemos, y no siempre ocurre, tenemos experiencia de primera mano desde 3 empresas, Eroski, Naturgy y VoiceMod, de pilotos que están escalando a la fase de producción en el uso de agentes y de soporte agéntico o de soporte asistencial por IA a los agentes humanos, ¿no? Y entonces, pues voy a llamar a vosotros 3, que estáis ahí sentados tan cómodamente, pero que ahora os va a tocar aquí pasar un poco de calor, aquí en el spotlight, Azucena, que es responsable del Centro de Atención al Cliente de Eroski, Terrell, Head of Customer Care Transformation y despliegue de IA generativa. Es que no sé si te has cambiado el título en ese sentido. Porque hay una parte que es despliegue. Él está en Naturgy, en la comercializadora, ¿no? Y nos va a explicar un poco cómo ha sido la evolución organizativa en eso. Sentaos aquí vosotros dos, a Fede, que es casi como de la casa, porque es del foro IA y aparte es pues el responsable, el director de inteligencia artificial de VoiceMod, el que ha estado detrás, junto con David Carro, que hoy no ha podido venir, antes Vodafone, ahora Samsung, que el que ha sido un poco
parte o de los responsables del grupo de trabajo del foro en la línea de trabajo de agentes, ¿no? Desde hace ya 3 años. Y pues es una suerte teneros aquí. Yo le he pedido a Claude que me haga las preguntas y cuando le empecé ahí a tirar cosas y cosas y cosas, y cuando empecé aquí a ver las preguntas que me proponía Claude, no es que no me convencieran del todo, es que yo tenía otras mucho más interesantes, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a ir poco a poco, ¿no? Vamos a ir primero con las de explicarnos, perdón, vamos a usar este micro de mano, y que creo que vais a compartir vosotros dos, y este micro de colgarse. ¿Sí? Hola. ¿Sabes cómo usas, verdad? Sí. Y están los dos activados, todos activados. Sí, perfecto. Sí. Vale. Entonces, os voy a pedir a cada uno de los tres que nos contéis, desde la perspectiva de vuestras organizaciones, ¿qué venís a contarnos? ¿Qué nos queréis contar y cuál es la experiencia que está llevando a cabo pues, Eroski, Naturgy y VoiceMod desde vuestros ámbitos alrededor del mundo de los agentes, de la IA o si no, hablamos de fútbol, que tampoco pasa nada. Venga, vas a empezar tú, Azucena, porque estás a mi lado. Venga. Claro. Arranco yo. Bueno, pues en Eroski, por contaros solo un poquito de histórico, teníamos en el Contact Center, bueno, yo llevo los Contact Centers, pues una herramienta que se nos había quedado un poco, bueno, no podíamos hacer, digamos, muchas cosas que queríamos hacer. Bueno, hicimos un proyecto, hemos cambiado la herramienta y, bueno, ahora estamos con Microsoft Dynamics, y ya con ese cimiento ya hemos podido meter agentes, ¿no? Que es un poco lo que os voy a contar hoy. ¿Y qué estamos haciendo con los agentes? Bueno, lo que queríamos sobre todo es el Contact Center, imaginaros, tenemos un montón de datos, muchísimo dato, pero nos daba la sensación de que nos costaba mucho a la organización aportar valor desde ese dato. Mucho dato y muchos humanos leyendo Excel y interacciones de 500.000 interacciones aprox que solemos tener al año para aportar valor, claro. 500.000. 500.000, más de 500.000. Ahora con Google, que no sé, hoy no toca hablar de Google, pero las reseñas, esto va como un tiro. Google cada vez tenemos más en ese canal, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo estamos con los agentes? ¿Qué estamos metiendo? Agentes que nos permitan aportar ese valor a la organización y también que nos permita ser más proactivos, porque una cosa que también no tenía yo como responsable del Contact Center es, para cuando los humanos han leído las 500.000 o las 1.000 y pico al día y das una alerta o un aviso, pues ya no eres tan proactivo, ¿no? Te has tenido que leer todo eso. Pues algunos de los agentes, por no enrollarme, Fernando, vale, digo. Bueno, algunos de los agentes, por poneros un ejemplo, son, por ejemplo, tenemos uno que está leyendo continuamente lo que nos entra de todos los canales, teléfono, mail, redes, bueno, no sé si me oís bien, redes y tal, y lo que nos hace es, le hemos metido unos criterios para que nos mande una alerta, en este caso primero a mi equipo interno, y mi equipo interno valida si se lo mandamos a todos los agentes de los Contact Center, de distintos tipos. La que hemos puesto, digamos, más prioritaria es la de alertas alimentarias, es decir, un negocio como el nuestro, ¿no? Si de repente nos han entrado un par de casos que hablan de X producto con Mo, o una intoxicación, o la palabra, ¿no? Enfermedad, o alérgicos, bueno, pues nos levanta una alerta, ¿no? a mi equipo interno, en ese caso, y nos permite ser mucho más rápidos para avisar a calidad. Oye, que ojo, que han entrado 3 de pollo, siempre pongo el ejemplo del pollo, a veces decimos otro tipo de producto, pero bueno, me viene, porque el pollo suele tener su cosa, ¿no? O un producto que pone que no tiene leche y resulta que ha habido algún tema y en el packaging está mal. Bueno, levantamos una alerta rápida al departamento de calidad y retiramos el producto rápidamente, ¿no? Podemos retirarlo ese día y hemos podido evitar que algún alérgico o alguna persona consuma algo que no está bien, ¿no? Ese es uno, por ejemplo, de los que hemos puesto. Y luego otro ejemplo, por no enrollarme más, es una cosa que llamamos mapa de calor. Al final hemos hecho una familia de agentes, ya les llamamos, agentes de... ¿Les llamamos familia? ¿Diferente o no? Sí. Kiro, porque yo había leído algo que como sí. Kiro, pero Kiro es el nombre de uno de ellos o es... Sí, bueno, aquí ya nos hemos peleado desde cliente con nuestros amigos de marketing y empezamos a llamarlos Eroski Responde, Eroski tal, luego pusimos Kiro tal, nos han dicho que tampoco, vamos a llamarles agentes. Agentes, ¿no? Entonces, bueno, el otro es un mapa de calor que llamamos y al final lo que hace lo mismo, estamos leyendo todo y lo que nos hace es lanzarnos nubes de palabras. Y lo mismo, nos asocia un poco a categorías o productos clave
y nos lo mide calidez. Entonces aquí también nos permite adelantarnos casi en el día y decirle, imaginaros, al comprador de libros que igual tienes un problema porque la calidad en tus productos se está desplomando hoy. Mira a ver qué pasa. Entonces, bueno, sobre todo, bueno, ya os contaré si luego seguimos la conversación más, pero Sí. bueno, ser proactivos y adelantarnos y aportar valor a la organización, ¿no? Con esos agentes que estamos montando. Muy bien. Muchas gracias, Yacena. Oye, gracias por la invitación. Bueno, nosotros en Naturgy iniciamos hace ya ya varios años, por ahí por 2021-2022, una transformación importante en cuanto a nuestros procesos y nuestra cultura, ¿no? Hicimos algo similar a esto, nada más que no solamente nos cambiamos un sistema, sino cambiamos todos, y esto nos permitió pues, estar preparados para eventos como los que surgió en el 2023, que tú lo ponías en la pantalla, que es que pues, viene una empresa de San Francisco y revoluciona todo con el famoso ChatGPT. Entonces, cuando empezamos a ver esto, lo que vimos es que ha aparecido Aeroski, pues, donde, o sea, realmente aportábamos valor nosotros en la vertical en donde estoy es en la atención al cliente, ¿vale? Y entonces empezamos a hacer varias cosas. La primera, algo que es muy parecido, es, pues oye, vamos a analizar todas las llamadas y empezar a tener, nosotros le llamamos mapa de calor. No, perdón, mapa del tesoro. Entonces, tesoro. Es un poco y entonces, el mapa del tesoro, pues, para que nuestro director de atención al cliente pues, sepa en dónde tiene los problemas cada día, qué es por lo que le están llamando los clientes, etcétera, ¿no? Nosotros recibimos unas 5 millones de rellamadas al año de nuestros clientes. Entonces, realmente analizar esa cantidad de interacciones con humanos era imposible, o sea, no se hacía. Luego, el siguiente paso que dimos es ayudarle a la gente del call center en la búsqueda de la información, porque nuestra industria es una industria compleja, regulada y cambiante. Entonces, esto también nos permitió pues, ser mucho más efectivos en la información que le estábamos dando a los clientes. Y de hace un año para aquí, la otra cosa que hicimos fue, oye, ¿dónde realmente creemos que podemos aportar todavía más valor? Y es en las interacciones que los clientes están haciendo por teléfono. La voz hace un año era una cosa que se veía ahí tímidamente, que podía empezar a despuntar. Hace 6 meses, 8 meses, nos dimos cuenta que esto estaba ya listo para empezar a ponerlo en producción. ¿Cuántos has dicho? ¿Cuánto más o menos visteis ahí el...? O sea, empezamos realmente en julio, ¿vale? O sea, en julio fue cuando empezamos o sea, bueno, cuando tomamos la decisión de que teníamos un candidato para llevar a producción. Fue un proceso muy lento, porque obviamente estas cosas pues no las quieres hacer de la noche a la mañana. Entonces empezamos con un Friends and Family que teníamos solamente pues, a 100 empleados que podían llamar a este agente para ver qué era lo que podía hacer y cómo reaccionaba. Me acuerdo de muchos empleados que pues, lo pusieron a prueba de una forma importante porque hacían preguntas, o sea, intentaban que les diese descuentos, que hiciese recomendaciones de cosas que no podía, etcétera, y nos dimos cuenta que lo estaba haciendo bien. Y entonces pues a partir de marzo empezamos a ponerlo de forma muy limitada en interacciones ya con cliente y el resultado pues está siendo muy bueno. O sea, entonces lo que quería contar, esto es un camino, ¿no? O sea, no es una... O sea, por dar un poco el contexto completo y muy parecido a lo que contaba Susana de Eroski, no es una cosa que pues, un día de la noche a la mañana te levantas, le das un botón y empieza a hacer. Y tiene mucho de cambio cultural y de eso, si queréis, podemos seguir hablando porque creo que es lo más relevante, no es tanto la parte tecnológica de esto. Me hubiera gustado escucharlo a Alberto Terol, que es también miembro de Foro Ya y muy defensor del cambio cultural en lo que es la disrupción tecnológica, ¿no? Y que es que has explicado la idea de que os pilló como... O sea, lo decís como si fuera casi providencial, ¿no? Porque de pronto dices, joder, habíamos creado
una nueva forma de trabajar, una nueva área, una nueva organización. 2021, 20, bueno, me imagino 2020, 21, 22, ¿no? Correcto. Y parece que justo dices, coño, es que está listo. Bueno, pero es que decías sí. que hubo una migración, ¿no?, de los clientes. Sí, o sea, porque claro, el cambio de sistemas fue una migración de los clientes. Hicimos o sea, es una migración comercial en lugar de hacer una migración tecnológica, porque lo que habíamos visto en el pasado y la gente que esté más pegada a los sistemas aquí seguro tiene todavía sueños, pesadillas con cualquier migración, porque siempre eran la muerte eran muerte y destrucción. O sea, en el momento que intentabas hacer una migración, pues siempre se complicaban las cosas. Entonces, eso fue lo que intentamos. Pero volviendo al tema cultural, una de las cosas que queríamos, y me recuerda mucho lo que tú dices, es cómo quitar capas entre el cliente y el que toma las decisiones, ¿no? Porque en las grandes empresas siempre empieza a haber pues, el jefe del jefe, el jefe, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Y entonces, para cuando te das cuenta, el cliente está lejísimos del que está tomando las decisiones, y entonces el que está tomando las decisiones tiene una visión muy mediada, muy... Claro, o sea, lo está viendo bajo un prisma totalmente diferente del que tiene el cliente. Y no es caso, o sea, y entonces cuando vienen estas grandes transformaciones, el que esté más pegado a lo que el cliente y sabe mejor lo que el cliente quiere, va a estar mejor preparado para tomarlas que la empresa que pues, no sabe por qué le llaman, quién le llama y cómo quiere atender a sus clientes. Y para mí esa es la clave de la transformación. No es la tecnología, que está bien, pero lo que fue transformacional es que realmente empezamos a poner a la gente que está responsable de la atención al cliente muy cerca del cliente, que parece de perogrullo, pero no es trivial. Muy bien. A Fede, que a lo mejor le conoces a alguno, y la startup en la que él trabaja, que es VoiceMod, es una de las startups españolas pionera en inteligencia artificial. Es una empresa de inteligencia artificial de core, es decir, hace transformación de voz y encontró un nicho enorme de clientes, ¿no?, en gamers que juegan entre ellos, y cuando hablan con sus compañeros en remoto usan transformación de voz, ¿no?, de forma que es como si fuera su avatar de voz, ¿no? Y diréis, bueno, eso es muy de nicho. ¿Cuántos? Millones de personas jugando con el sistema, millones de clientes que pagan dinero, por cierto, mucha pasta por acceder a voces especiales, ¿no? Pero claro, mi pregunta para ti también es, como siempre, un poco más, es diferente, porque ¿cómo es el cambio cultural de adopción de IA en una empresa que nace siendo prácticamente AI native, ¿no? Eso es muy bueno. Bueno, nosotros hacemos transformación de voz para gamers y streamers. Tenemos como 5 millones de usuarios al mes, únicos. Pero es transformación de voz en tiempo real, ¿vale? Tiempo real. Esto os dejo aquí un spoiler, que en atención al cliente una voz agradable es mucho mejor que una voz antipática. Totalmente. Entonces os dejo aquí porque... Lo dejo aquí porque los que tengáis gente en el call center con voces de mierda, le podéis transformar y resulta que es... Tiene un tal, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros... Penélope Cruz respondiéndote en tiempo real. Claro, nosotros somos una empresa de IA en el que llevamos IA en el producto. Pero de repente llega la IA agéntica y tú dices, venga, vamos a llevar esto a nuestros procesos, a todos los developers, a atención al cliente, a finance. Nosotros somos una startup, gente joven, remoto. Pues llevamos 2 años empujando y cuesta mucho. O sea, posiblemente estemos en el top porque somos gente que nos dedicamos a esto. Pero Friki. somos muy frikis, ¿no? Efectivamente. Pero es muy difícil, y esto lo vais a ver vosotros en vuestras organizaciones. En cuanto quieras cambiar una cosa, tienes tus sistemas, tienes el miedo. Esto empezó siendo el miedo, después el no sabes cómo utilizarlo. La realidad es que la tecnología, bueno, pues está a medias, algunas se hace bien, otras mal, tienes que conectar con más cosas. Entonces, la resistencia al cambio es muy grande, ¿no? Muy grande.
Y hay cosas concretas, ¿no?, del ser humano, por ir a atención al cliente. Nosotros implantamos un sistema de atención automatizada. Nosotros recibimos tickets escritos de dudas, tenemos 5 millones de personas en un problema técnico complejo, porque es, oye, te instalas el driver en cada tipo de Windows, cada tipo de software, o sea, tenemos un pollo de respuestas muy difíciles de hacer, ¿no? Entonces, un agente normal no encuentra respuestas tan fácil, porque hay muchos... Y hay una cosa ¿Agente normal te refieres humano? Ni un humano... ¿O de IA? Claro, sí. Ni un humano, ni un agente, ni un ChatGPT como tal. ¿Por qué? Porque nuestros usuarios nos dicen no funciona. Y tú recibes un no funciona y ahora dices, vale, ¿qué le respondo a este tío? Y entonces, con el tiempo, la gente de recursos, la gente que contestaba los tickets, le dice, no, pero fíjate, este tío es de la versión V3 y está en un Windows. Es un tío de Pro que paga y durante el último mes se ha conectado 3 o 4 veces. Aquí lo que puede pasar es no sé qué. Qué bueno. Entonces, y eso solo lo saben estos tíos que están allí y que ya se lo saben. O sea, aparte de contestar, entonces el reto era pasar del no me funciona a recoger todo este conocimiento de estos tíos y contestarle de una manera razonable a aquella pregunta, ¿no? Y pasamos muchos años, o sea, pasamos, no os exagero, 1 año intentando implantar esto de una manera, de otra. Y el problema no es tecnológico, el problema es emocional. Ahí hay unos tíos que están en soporte, que de repente tú dices, no os preocupéis, no vamos a echar a nadie, pero lo va a contestar solo. Y ellos son gente simpática, no, fenomenal, te vamos a ayudar, pero aquello no, aquello... Y un día, y esto es una cosa que es experiencia de decir, el día que esta gente vio cuál era su papel, que es decir, que esto no se acaba, que esto es todos los días, tienes que decir, no, cuando pase esto, pasa aquello, y entonces esto, cuando pase esto, y entonces aquel. El día que estos tíos ven, ah, coño, yo voy a hacer esto, y hay algo que hacer aquí, ese día todo funciona mucho mejor. Ese día empieza a avanzar, el no sé qué, tal, o sea, como... Ya nos ha pasado igual, ¿eh? Si voy a decir como tal... Me salto a la agenda de Claude para mencionarlo otra vez. Que puede ocurrir que a lo mejor trabajar en un call center no sea el trabajo deseado de los miles de... No, pero incluso, o sea, gente interna que no está hablando, o sea, y no es que fuésemos a descartar a nadie, pero la gente cuando le cuentas al principio el proyecto lo entiende un poco, o sea, se entiende un poco raro, y cuando empiezan a ver el qué es lo que tiene, el qué es lo que hay que hacer, hay un clic, entonces las cosas empiezan a fluir, ¿vale? O sea, y puede ser, y da igual si estás en un call center o en la o en el equipo corporativo. Tengo una pregunta para Azucena. Te he cortado, Fede, que no sé si querías... No, que va, que luego... Luego seguimos. Tú quédate, lo que te quisieras decir, tú quédatelo. Sí. Una pregunta para Azucena que tiene que ver con un poco el uso que habéis hecho con Microsoft Dynamics y la idea de que Eroski sigue apostando por Microsoft y tiene seguramente una parte del trabajo hecho, no hay mucho trabajo que hacer, pero hay una parte del trabajo hecho que es que tienes un sistema ya con los datos, con los sistemas integrados, ¿no? ¿Y cómo es eso? ¿Cuánto crees que es en la parte del factor de éxito, ¿no? de los proyectos que estáis desarrollando con agentes, ¿no? ¿Cuánto es el hecho de que tenéis vuestro trabajo hecho en fontanería? Siempre, ya sé yo que las fontanerías siempre quedan por arreglar. Sí. No vamos a entrar en los trapos sucios hoy aquí, porque ¿para qué? Eso ya queda mañana la OFI. Entonces, ¿cuánto crees que ha sido eso de importante y cómo lo abordáis, cómo lo razonáis? Bueno, ha sido vital. De hecho, no voy a entrar en lo que nos queda de fontanería, pero al principio del proyecto de implantación de Dynamics pasamos 1 año y estuvimos a punto de que fuera fallido el proyecto. O sea, ya te cuento que tuvimos que casi arrancar de cero, ¿no?
Es muy importante. En nuestro caso, como dices, tenemos con Microsoft, bueno, aparte de atención al cliente que hemos apostado por Dynamics, pues está el Data, el Azure, el Copilot. Bueno, digamos que como empresa se ha apostado por Dynamics. Entonces es cierto que tenemos todo integrado. Por ejemplo, antes un agente, que no tenía yo nada integrado, podía ir para resolver una interacción de un cliente igual a 7 sistemas a la vez. Claro, imaginaros ir a 7 sistemas, un pobre agente que está ahí atendiendo a la vez al cliente por teléfono, pues era una locura. Y claro, relacionado con eso, la gestión del cambio, pues claro que cuesta. Llevamos ya 1 año y pico y todavía hacemos cosas de gestión del cambio con los agentes del contact center. Pero por fin han llegado a decir, bueno, esto de que ahora tengo todo integrado me hace que de verdad puedo escuchar lo que me están diciendo. Porque claro, antes estaba escuchando, escribiendo lo que le decía, entrando a los 7 sistemas que os digo y claro, bueno, ahora le va escribiendo solo, tiene un botoncito de resumen y la fontanería vital. Tener integrado la fontanería con los compañeros de sistemas y de TICs también, vital. Y luego algo muy importante que nos hemos dado cuenta, nos dimos cuenta un poquito tarde y creo que también entra un poco lo que tú dices, es que tienes que tener un acompañamiento de alguien que conozca mucho lo que vas a implantar, pero también que conozca de tu negocio. Es decir, tú al que conoce lo técnico le puedes pedir, quiero un agente que me haga un resumen o que le proponga al agente humano cómo respondo mejor a las reseñas de Google, que por ejemplo es otro agente que hemos montado con un criterio que está respondiendo a Google, pero el técnico, si solo sabe montarte el agente pero no de tu negocio, es que no. Entonces es muy importante que te acompañe alguien estratégicamente desde que conozca tu negocio y la estrategia. Entonces, en toda esa fontanería ha sido muy importante eso, que todo estuvo integrado, que alguien te aconseje desde conocer tu negocio, todo eso, ¿no? Hay una capa de infraestructura de datos, hay una capa de sistemas conectados, hay herramientas, hay un montón de cosas, pero también hay, no lo hemos dicho suficiente, me falta la traspa, espera, voy a cambiar la traspa ahora mismo. Porque me falta una cosa que son los skills. Los skills, el conocimiento de negocio, no sé cuántas. Está mencionado, pero no lo tenía ahí. Es verdad que hay una capa, ¿no?, que tiene que ver con... ¿Es un proyecto más de IT? ¿Es un proyecto más de negocio? ¿Eso es un conflicto? ¿Eso genera conflictos en las organizaciones? ¿No? Si IT se empeña en utilizar su partner tecnológico, puede generar un lío a negocio. Eso es una cosa del pasado y eso ya no pasa, ¿no? Ahora ya negocio e IT se entienden perfectamente, ¿no? y consensúan en 2 tardes lo que hay que usar, ¿no? ¿Cómo lo veis eso? ¿Hay conflicto, no hay conflicto? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Bueno, nosotros lo que intentamos ahí fue objetivizar la decisión, ¿vale? Entonces, o sea, hubo cada uno... Eso me suena a CEO, el CEO decide. No. El objeto CEO... No, de verdad hicimos... Sí, pero de verdad hicimos como hicimos un screening bastante exhaustivo de muchos... entre 20 y 30 empresas, ¿vale? Entre 20 y 30 empresas. Sí. ¿Para la parte de voz o en general? Para la parte de voz solamente, ¿vale? O 20 o 30 empresas, madre mía. Entonces, o sea, vinieron de todos. Y entonces lo que hicimos, o sea, y nos pusimos, o sea, desde el principio tuvimos reuniones, negocio y sistemas en decir, oye, vamos a ponernos de acuerdo en exactamente qué es lo que queremos conseguir con esto. Y una vez que consensuamos eso, empezamos a revisar estas, o sea, a reunirnos con todas estas empresas. Todo el que quiso venir fue recibido. Y la decisión al final es muy curiosa porque obviamente la solución ganadora no era la que Sistemas hubiese escogido y al final, correcto, pero al final ahora mis compañeros de Sistemas están implementando esa misma solución en el resto de verticales porque los resultados han sido, pues están ahí. Entonces, en tu LinkedIn largamente y eso, y sé quién es el proveedor. ¿Es público o no? Estamos por hacerlo más público, pero sí, es una pequeña empresa. Vamos, si leéis en su LinkedIn sabéis qué proveedor es. Y hemos probado muchos. Es una pequeña startup, has dicho, ¿verdad? Exactamente. Lo haremos público en breve. Y la idea o sea, pero la estamos llevando al resto de negocios porque los resultados hablan por sí solos, ¿vale? Entonces,
Pero hubo mucho, o sea, pero sabíamos que esto iba a pasar. O sea, como todo en la vida, en lugar de negar un problema, lo que hay que hacer es trabajarlo. Y creo que eso fue claro. Ahí estáis contentos, o sea, o mejor dicho, ¿están contentos los usuarios o tenéis lo medís de alguna manera? O ¿cómo medís un poco? Hemos hablado, por ejemplo, de si si yo estoy hablando con un... ¿Cómo es? O sea, ¿te dice el chisme, estás hablando con una máquina? Sí, bueno, por ley tenemos que Hola, soy decir... tu padre. Por ley tenemos que decir que es inteligencia artificial. Entonces, cuando te contesta, pues te dice que es la inteligencia artificial de Naturgy y empiezas te pide tu nombre y a partir de ahí, pues oye, empiezas a hablar con él. Lo que te decía es que es muy curioso porque una de las cosas que nos dijeron algunas otras empresas que ya iban un pelín en algunas cosas por delante de nosotros, nos dijeron, oye, ojo, porque cuando tú haces las pruebas, tú sabes lo que estás probando y entonces empiezas a charlar y tal. Pero luego cuando llegan a tus clientes van a ser, hola, sí, no, y además le gritan, ¿sabes? Y digo, No. Monosílabos y a gritos. Y entonces lo que nos hemos dado cuenta es que efectivamente la gente que nunca lo ha usado pues empieza a gritarle y a darle monosílabos. Después, cuando el modelo empieza a hablar tranquilamente y le empieza a hacer preguntas más, la gente empieza a hablar con el agente. Y hemos visto llamadas en donde luego se terminan al final de la llamada diciendo que le estamos tomando el pelo porque esto no es una IA. Wow. Entonces esto... o sea, y eso es lo que queríamos, o sea, ese era el objetivo. Es el test de Turing en el call center de Naturgy, macho. Joder, qué maravilla. Que no eres una IA, no me engañes, que eres mi prima, que me estás haciendo una broma. Y conversaciones complejas, porque luego tenemos algunas en donde empiezan a hablar, o sea, pues como lo normal, que empiezas a hablar con el de al lado que tienes, mientras estás hablando por teléfono y no pierde el hilo de la conversación. O sea, entiende bastante bien cuando está hablando. Y entonces un poco lo que comentaba, esto al final no solamente son los componentes tecnológicos separados que hay, y ahí es donde, o sea, y eso también lo aprendimos en el viaje, que es que hay mucho, hay un pelín, o sea, el símil que yo hago es tú puedes, o sea, podríamos aquí comprar huevos, patatas, aceite, los mejores ingredientes, y si yo me pongo a hacer una tortilla y traigo a Jordi Cruz a hacer la tortilla, pues no nos va a quedar igual. O sea, usando los mismos ingredientes y la misma receta. Pues esto hay un poco de eso en la voz. No sé, o sea, vosotros que os dedicáis a esto, no hay un parámetro que esté determinado que consiga hacer esto, sino es muchas piezas que tienen que estar bien atadas y que hagan el trabajo. Creo que los dos habéis comentado algo que yo creo que tiene mucho que ver, que es con la cercanía del que define, diseña, evoluciona el sistema con el que lo hacía antes. Es decir, tú no va a llegar un técnico y te va a hacer esto perfecto. O sea, el que lo va a hacer es alguien que está cercano, que ya sabe lo que ocurre, y una parte de ese éxito es cómo permites que ese evalúe y evolucione el sistema. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, en VoiceMod, los agentes de soporte se leen las respuestas y tienen un agente propio para preguntarle, oye, ¿por qué has contestado esto? Y tienen la opción de modificar el comportamiento en directo. Es decir, tienen la autoridad para cambiar a la gente que contesta. De modo que ellos Dices pueden... cambiar a la gente que contesta, entiendo que estás... Claro, ¿qué estoy diciendo? Cuando el tío dice no me funciona, sí, sin decir nada más, y de repente pues, la gente ha decidido que no le funciona porque está haciendo en un juego X, y el agente humano lo ve y dice, no, esto podría haber sido así, pero en realidad lo que le pasa es, fíjate que su suscripción se ha caducado. Entonces es muy importante que cuando la suscripción se caduca y pasa esto también, ir por este camino, ¿no?
Vale. Entonces la gente le dice, mira, pues yo aquí he aplicado estas instrucciones, ¿qué te parece? ¿No? Y luego el humano dice, bueno, ¿está bien? O no, eso no está bien, y añade esto otro. Vale. Y entonces hay como un set de instrucciones que van ocurriendo en distintos momentos que la gente autoactualiza. Vale. Está como actualizando un set de instrucciones que es lo que decíamos un poco también de vas teniendo memoria. Claro, evaluada, o sea, no es solo memoria, sino un criterio. Esto es criterio. Eso es criterio. O sea, bueno, pero el criterio ayuda a decir, no, esto es una solución correcta, guarda la memoria en el sentido de que, claro, de que lo vuelves a utilizar. El set de instrucciones se parece a un prompt gigantesco, se parece a un rack de fax. ¿A qué se parece eso? En nuestro caso es un set jerárquico de decisiones, es un árbol. Entonces hay aquí varias opciones. Uno es cómo vas recorriendo ese árbol y otro es hasta que llegas a un punto final, ¿no? Y cada uno de estos es como una pequeña descripcióncilla de un folio, vale, medio. Vale. Entonces la gente lo lee y dice, esto, ojo, aquí, tal. Entonces la gente... Eso es lo que teóricamente con una respuesta mejorada o lo que sea puedes mejorar, o sea, claro, eso es, vas actualizar para mejorar. Eso es, la propia gente va actualizando ese... Parece imbatible, parece imbatible. ¿Tenéis alguna forma de medir cómo... Sí. ¿Qué vais viendo? Sí, porque el sistema de soporte tiene una dinámica muy automatizada, o sea, tiene muy estructurada, y ellos siempre contestan con lo que llaman macros, o con una respuesta específica. ¿Vale? Entonces, siempre tienen una... Entonces, si ellos reciben tienen que hacer 2 respuestas o 3, crean una macro. Entonces, nosotros sabemos cuál es la macro que ellos eligen, cuál es la que nosotros elegimos, y cuando nos corrigen, dicen, no, yo hubiera puesto esta otra macro. Y entonces, en esta macro, tú sabes en qué punto has divergido en este árbol de decisiones y sabes dónde atacar, sabes dónde está el error, cómo corregirlo y cuál es la respuesta correcta. Entonces tienes una matriz de confusión que te ayuda, y esto le ayuda a la gente, y en paralelo tenemos otra gente que una vez en este caso lo lanzamos, pero la idea es en un momento dado dejarlo automatizado, que analiza esto directamente. No sé si habéis oído hablar de la gente de Carpathy, que son agentes que investigan ellos solos, que cuanto más libertad le dejas investigar, mejor, ¿no? Tradicionalmente tú le decías a la gente paso a paso qué tiene que hacer, pero de repente dices, no, mira, te voy a dar las herramientas. Estos datos están aquí, estos otros datos están allí. Y le haces una pregunta abierta. ¿Qué tendría que cambiar para que esto cambie? Entonces la gente empieza a actualizar, se lee un dato, se lee otro, ¿no? Le das una herramienta de matriz de confusión, se lo lee, le das una herramienta de recoger todos los tickets que están bien, los que están mal. Y el trabajo que no hacen los propios asistentes de ticketing, lo hace una gente al otro lado. O sea, nosotros no entramos a esas descripciones, nunca. Yo no leo una descripción de esas. Yo no leo una instrucción de las que le hemos dado. Yo lanzo a un agente que lo hace mucho mejor que yo porque tiene mucho más contexto, lee muchas más cosas, lee mucho más. Y luego, lo que no puede sacar el agente por los datos, se lo sacan los que saben del problema por el criterio, ¿no? Ese criterio. Es evidente que vosotros estáis trabajando desde la parte técnica en la solución técnica para vuestro problema de negocio, ¿no? Es como un poco, digamos, la startup con la que estáis trabajando vosotros, están haciendo un poco, están seguramente trabajando aunque sea a lo mejor más de voz, no sé... Sí, no, la parte de negocio es totalmente nuestra. Es vuestra. Sí. Pero ellos entiendo que hay una componente de estructura de info que mantienen ellos en su sistema, ¿o no? No. Su sistema de voz es puro de interfaz de voz. Sí. Y vuestro sistema de conocimiento... El conocimiento es nuestro, vale. Correcto. Vale. Y ahí se parece mucho, ¿eh? O sea, nosotros estamos analizando las llamadas, tenemos muy de cerca con los agentes humanos para entender qué es lo que les está pasando a la gente voz, y entonces a partir de ahí
vamos y actualizamos las instrucciones que tienen los agentes de IA para para corregir o mejorar las respuestas que estamos dando. Dale. Distintos idiomas, o cómo. Por ahora lo tenemos solamente en castellano. En breve empezaremos a atender también en catalán y en inglés. Porque para atender a mercado nacional, pero para expatriados o sea, Correcto. puedes sí. dar al usuario la No, y los modelos, además los modelos están mejorando mucho en que además, o sea, no solamente tú escoges el idioma, sino que puedes ir cambiando el idioma y te van siguiendo. O sea, no es que no tenemos ni vamos a tener esto de presione 1 para castellano, presione 2 para catalán. Esto está prohibido en nuestra solución. No, pero espero también que reconozca que tengo acento de Córdoba y que me ponga un acento más cordobés. Digo yo. Ahí todavía no estamos. Ya, bueno. Eso todavía. Es una buena pregunta. ¿Cómo va? ¿Sabes tú cómo estáis viendo la voz? Hay un debate todavía alrededor de la voz y la interacción por voz. Justo Mira Murati, que fue una de las fundadoras de OpenAI, salió y ha montado su propia startup. Antes de tener nada ya tenía 1.000 millones de euros o algo así, o de dólares en la cuenta, ¿no? Y uno de lo que ha presentado, ¿no? es un mecanismo de voz que es mucho más rápido, esos momentos en los que cuando tú hablas eres consciente de que ha sonado un algo y puede que ya esté empezando la otra persona a hablar, ¿no? Todavía parecen un poco más torpes, ¿no? Los sistemas de voz. ¿Y van a mejorar mucho o crees que hay ya poco recorrido de mejora porque son...? Es que no he hablado con tu agente, pero si me lo presentas, dale. Oye, no, yo creo que, a ver, el recorrido mejora siempre ahora. Sobre todo el tema, o sea, yo diría que el tema del ruido es un tema que cuesta un poco más que todavía que un humano. O sea, en situaciones de mucho ruido, los agentes les cuesta un pelín más de trabajo. Y luego el otro tema que hemos visto mucha mejora, pero que todavía a veces les cuesta, son los números. En general las palabras cortas cuestan un poco más. Y tiene su lógica, o sea, tampoco es que al humano no le cuesten, pero si yo empiezo a hablar y no entendisteis una palabra que yo dije, por el contexto del resto, sí, lo pillas y da igual esa palabra, ¿no? En cambio, si tengo que decir mi DNI, o me entiendes todos los dígitos y la letra, o no me entendiste el DNI. Nada, o sea, no hay ningún contexto. Pues la letra todavía la podrías intuir, la podrías calcular, pero no es una cosa que quieres hacer, porque entonces no sabes si lo entendiste bien o no. Entonces, o en una cuenta bancaria, o este tipo de interacciones son bastante más críticas, ¿no? Entonces, recorrido mejora, hay. Esto invariablemente. Ahora, en una conferencia que escuché a Andrew Ng, que es uno de los gurús de la IA, esto fue en mayo, principios de mayo del año pasado, una de las cosas que decía es que realmente, o sea, él le preguntaban que dónde veía el siguiente, o sea, dónde veía lo siguiente que venía, y él dijo decía que la voz, porque, y hay dos razones principales. La primera es que la gente sabe hablar antes que escribir. O sea, todo el mundo aprendemos a hablar antes que escribir y hablamos mejor de lo que escribimos en general. Y luego es mucho más natural porque en la voz dices, un momento, me he equivocado, y vuelve y tal. Y entonces yo creo que el 90% del tiempo estamos hablando y poco estamos escribiendo, pero no porque estemos en el 2026, sino... ¿Crees que iremos hablando por la calle como en la peli de Her y eso? Sin lugar a dudas. Ya está pasando un poco, ¿no? Sí. La gente va con el móvil ahí hablando... O sea, yo creo que darle instrucción... O sea, y nosotros también, y ya lo empezamos también tenemos algunas herramientas en donde empezamos a dictarle al ordenador, porque escribir o sea, escribir párrafos es mucho más fácil de írselo diciendo que no ir tecleando, ¿no? Y sobre todo cuando además la interacción que vamos a tener con los ordenadores móviles, etcétera, son prompts, que es lenguaje natural. El hablar todavía cobra más importancia, porque ya no tienes que... O sea, los programadores que hacen prompt están hablando más de lo que porque pueden hacer prompts, ¿no? Hay apps que
que te ayudan a ser dictado mucho más efectivamente. Tengo una pregunta para Azucena, que viene de la conversación que hemos tenido una de las últimas personas que se incorporó al foro, Javier Sánchez, el director de marketing de O2, decía que tenían un pequeño lío porque O2 ha prometido, creo que estaba aquí pero se ha escapado antes, que O2 ha prometido a una de las promesas que le hizo a esas promesas profundas de O2 es que no iba a haber máquinas en la atención al cliente, ¿no? Y vosotros en Eroski no tenéis todavía atención directa, ¿no? Máquina a cliente final, pero estamos viendo que si un Naturgy, un VoiceMod están gestionando muchas reclamaciones, es algo que hace un año, o sea, yo hace un año todavía pensaba que dentro de un año no íbamos a tener un caso real ya en España, me refiero, porque siempre tenías el caso de Klarna, ese que no sé qué, ¿no? Ahora ya hay casos reales y es evidente que si cuando empieza a pasar uno, empieza a pasar dos, empieza a pasar tres, va a pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veríais desde Eroski si habéis hecho esa reflexión? En el momento en que os veáis a gusto o seguros de que podéis interactuar o que podéis poner una interfaz. No todas las interacciones son, o sea, si la persona llama, ¿no? En Naturgy, la persona llama y pide un humano, le pasa a un humano, ¿no? No es eso. Pero vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Sería una posición que adoptaríais o no? ¿O es más bien en cuanto esté la tecnología y nos veamos seguros, adelante? Y desde una perspectiva de usuaria, ¿tú qué piensas? A ver, hoy por hoy no estamos en esa ni lo vemos a medio plazo y no lo queremos. No sé dónde estaremos con todo lo que corre la IA, pero hoy por hoy no lo vemos porque un poco alguna prueba que hemos hecho un poco más conversacional en los idiomas no nos encajaban. Con la nueva ley SA que estamos todavía nos va a condicionar más. Un poco por idiomas. El ruido también es verdad que es que cuando le coges a un cliente hay algún ruido se vuelve loco. Y no estamos ahí, Fernando, porque de momento estamos en la de vamos a quitarle trabajo administrativo a los agentes que atienden, que eso ya estamos eficientando, entonces van a dar mejor experiencia al cliente final, porque como os decía, ahora sí que le puedo escuchar, y porque de momento yo estoy en la de que el trato humano, del agente humano al cliente, lo queremos preservar. Por ahora, claro, con lo que corre esto posiblemente haremos, bueno, seguro que llegaremos a hacer algún piloto, pero ahora mismo no estamos en esa, estamos todavía en la de quitemos trabajo de poco valor para que el agente humano, en este caso, aporte esa empatía, la humanidad, porque ya veremos, ¿no? Esto, hacer predicciones con este mundo es arriesgarse mucho, ¿no? Pero ahora mismo yo diría que el valor humano va a ser cada vez, yo espero que tenga cada vez más valor, ¿no? Y, no sé, va a ser como lo artesano, ¿no? Un cuadro que se hace como churros o el cuadro que lo ha hecho no sé quién y es una obra de arte artesana. Yo creo que en la atención, en el mundo de la atención, quizás llegue un momento en el que se va a valorar que te atiendan personas, pero como digo, es una predicción que ya veremos, ¿no? Bien, hay una pregunta. Vamos a dar paso a preguntas ahora te preguntamos. Pero, ¿cómo lo ves tú? No, yo lo veo igual, o sea, no porque estemos poniendo IA en atención, vemos que los humanos dejan de jugar un partido y lo vemos igual. Nuestra visión es queremos dar una atención excelente a todos nuestros clientes. Pensamos que la IA es una herramienta para llegar ahí, en donde las interacciones más repetitivas y en donde la IA realmente aporta valor, pues ahí la vamos a poner. Pero los temas críticos más complejos los van a seguir haciendo humanos y no es, o sea, y quiero resaltar esto, o sea, no es una visión de eficiencia la que tenemos en Naturgy, sino es una visión de excelencia, y creo que es un approach muy diferente. Cuando estuvimos con todas estas empresas, era una de las cosas que llamaba la atención, que en nuestro KPI, que en ningún KPI estaba cuánto dinero nos vamos a ahorrar esto. Incluso si nos gastamos un poco más de dinero con esto, es algo que estamos dispuestos a asumir porque lo que queremos es atender de forma excelente a nuestros clientes. Imagínate que en pos de la excelencia resultase que la atención automática, ¿no? O por IA es mejor. Es decir, y que la gente al final nos vamos acostumbrando a que
oye, nos lo resuelve mejor, nos lo resuelve más rápido, habla nuestro idioma 24/7, no se pone malo. Entonces, como en el caso de los coches autónomos, ¿no? ¿Qué nivel de accidentes tenemos veremos en qué momento, ¿no?, desconectamos la atención humana? Porque puede ocurrir. O si la gente lo que adoptaría, a lo mejor Naturgy, es si yo tengo X millones de clientes y con que 5.000 prefieran atención humana y lo mismo prefieren atención humana, aunque sea peor, dentro de 20 años. Pero hacer una previsión a 6 meses ya me costaría. Fernando. Bueno, esto me recuerda a mí, yo hace muchos años tuve una startup que haga la predicción, Fede. No, es que yo tengo una grabada. Yo estaba hablando con taxistas, en aquel momento nosotros estamos haciendo una herramienta de predicción de demanda de taxis y empezaba a salir Uber, ¿no? Y a nosotros nos confundían mucho con Uber y hablamos con muchos teletaxis. Y los taxis nos decían, esos de ahí, ¿tú te crees? Ese Uber, la gente quiere hablar por teléfono. No va a pedir un taxi así como así. La gente quiere la persona que te hablen. Quiere llamar, quiere pedir el taxi por teléfono. Y dices, pues bueno. Yo no sé si alguno, o sea, si queréis hablar de los coches autónomos, alguna vez si os habéis subido un coche realmente autónomo en San Francisco, en Los Ángeles, en Londres ya también hay, en Madrid habrá antes de final de año. Yo todavía no he conocido a nadie que eche en falta el conductor, ¿eh? Que echen falta el conductor, ¿no? No, y de hecho los datos son que la gente paga más dinero por no llevar coche conductor. Por no tener que escuchar la música del conductor, ¿no? Qué duro. Y otras cosas. Qué duro va a ser esto, ¿no? Hay una... David está aquí, él era invitado también a estar en esta mesa. Él trabaja en Maisa, que es una empresa que desarrolla agentes, no sé si solo de atención al cliente o agentes en general. Claro. Pues eso, fantástico, nos viene fenomenal. Entonces, la pregunta va a ser muy sencilla. Cuéntanos algo que no tiene que ver con lo que hemos hablado desde que has llegado un poco tarde, pero no pasa nada. Tú cuéntanos algo que tenga que ver con algún proyecto que has estado o que hacéis con algún cliente que crees que puede interesar a la audiencia. Pregunta más abierta no puedo hacer. Bueno, lo digo sentado. Nosotros realmente, o sea, lo puedo decir públicamente, nosotros somos la estrategia core, por ejemplo, del Banco Santander, y saldrá pronto, y estamos en unos 15 entornos, 15 países de 5 entornos. Y estamos haciendo solo con Santander. Solo con Santander. Tenemos más clientes también de banca, pero es uno que puedo decir. La clave de lo que hacemos nosotros es qué es lo que viene después de los agentes conversacionales. No hacemos agentes, no hacemos IA conversacional, hacemos lo que viene después, que es ejecución sin supervisión, autónoma, reproducible, sin o sea, sin alucinaciones, sin cajas, sin flechas, sin flujos, sin workflows y ejecutándose en escala. Tenemos unos 360 casos de uso en producción, que podéis preguntar a cualquiera del Santander. ¿Tenéis 360 casos de uso en producción solo en el Santander. Y haciendo reconciliación contable, cuando pedís un crédito ahora se resuelve en menos de una hora, pues estamos detrás. Al final lo que hacemos es la ejecución de entregas de negocio, o sea, de funciones de negocio end-to-end, completamente end-to-end, conectándonos con múltiples sistemas y sin necesidad de hacer workflows con flechas, y no es conversacional. Eso es otro paradigma que es de voz, que vengo yo de estar con Fede en VoiceMod, que es muy jodido y que dije, no, por ahí no, yo voy por otro lado. Pero ¿por qué crees que la interfaz de voz no...? Creo que resuelven problemas distintos. Creo que hay un problema que requiere un back and forth constante, que es atención al cliente, gestión de los equipos, etcétera. Pero para hacer un cierre contable, yo quiero los datos y devolverte el cierre contable. Para hacerte una verificación de, por ejemplo, del proof of income, de si tienes el dinero suficiente para que yo te dé el crédito y tu perfil es adecuado, no es un back and forth. Tú me das los datos, yo tengo que hacer algo y tengo que devolver el resultado. No hay, o sea, tampoco hay conversación back and forth, aunque sea escrita ni nada de eso. No, ni voz. Vale. No son conversacionales. Es como si fuera... o sea, nosotros lo llamamos trabajadores digitales. Y al final lo que hacen es asumen el ownership de la entrega de valor en una unidad de negocio con resultados reproducibles ante auditores. Por eso nosotros trabajamos en el sector regulado. Otro cliente es UBS, por ejemplo, en Suiza. Y mucho en banca, finanzas, energía y ahora telecomunicaciones.
pero para hacer, por ejemplo, revenue. Entonces, va en otra dirección y es un poco lo que también nosotros prevemos, es que cuando la gente empieza a pagar las facturas de lo que cuestan estos sistemas y no lo hagan a través de suscripciones de cloud y de ChatGPT, van a haber sorpresas. ¿De para abajo o para arriba? De coste. Si la gente supiera el coste real cuando tienes 50.000 transacciones al día en escala, no escala con OpenAI ni con Anthropic. Va a ser muy difícil. ¿No escala? No escala en costes. Es muy caro. Con Anthropic o con unas... O con OpenAI, sí. No. Una suscripción... Pagando tokens. Si tú pagas los tokens... tokens. Sí. O sea, tú ahora de hoy... si tú... ¿Cuál es la solución para no tener que pagar tokens a...? La solución que están implementando nuestros clientes y por lo que hemos conseguido escalar es que nosotros, o sea, la que nosotros hemos encontrado para nosotros, porque nosotros al final partimos con trazas. Como nuestras trazas son reproducibles, que al final son código que se ha generado en tiempo real, en lenguaje sencillo, lo que hacemos es ser capaces de utilizar eso como si fuera destilación y entrenar una cosa que se llama LoRa sobre un modelo backbone, como puede ser Gemma 4, y para el lenguaje humano cojo un modelo open source que es de Google, que es muy pequeñito, lo optimizo, le cargo los datos en la última capa del modelo que se llama después un adapter y soy capaz de, como banco, por ejemplo, dejar de tener que llamar a OpenAI y Anthropic porque ya les he llamado 100 veces, que realmente son 50.000, ya he generado un dataset y voy a utilizar ese dataset para decirle, ahora ya sé cómo se hace esto. Cojo un modelo pequeño, hago un fine tuning y ahora yo como banco soy el dueño de la inferencia y le digo a Anthropic y a OpenAI, para ese caso de uso, hasta luego. Ahora yo soy el dueño de mi proceso. Y eso es algo que el mercado todavía no ha visto. No ha visto, o sea, no ha visto en el sentido de que la mayoría de gente está... esto no puedes hacerlo con... Es que no quiero ponerme técnico, pero no puedes hacerlo con Chain of Thought. No puedes. Si haces la arquitectura de React con Chain of Thought, tools, funciones, no puedes, porque la traza no es faithful. Entonces vas a entrenar un modelo que no va a ser verídico. Y yo siempre digo una cosa, que los agentes pecan de que las trazas que tienen, que la gente dice son trazables, no es verdad, porque tú coges la traza y no puedes reproducir el outcome uno a uno. No es una... Me cuesta seguirte, no sé cómo está el resto. Perdona, chicos. Me cuesta seguirte. Ya está. Con unos cuantos, pero bueno, bien. Perdón. Nada, no, está bien. ¿Qué me has preguntado? No, sigue. Yo tengo la última pregunta es, entonces no compramos acciones de Anthropic, ¿no? Sí, es que son paradigmas distintos. O sea, es lo que te quiero decir, eso va a seguir avanzando y eso va a ser un monstruo de trillions y trillions. Lo que yo te quiero decir es que luego cuando las empresas grandes, si yo soy un banco no quiero depender de ellos para mis procesos críticos, pero ahora lo necesito. Entonces lo que necesitan las grandes organizaciones son estrategias de desdependencia de estos sistemas que les ayuden a descubrir cómo se ejecuta y luego ser capaces de verticalizar, y también digo que por costes. Los costes son absurdos. Estos últimos meses, ¿no? Ha empezado a salir a la superficie qué va a pasar si empezamos a usar tokens como si no hubiera mañana y estos sistemas o empresas que tienen que devolver mucho del CAPEX que han puesto y tienen que monetizar a futuro hipos millonarias, ¿no? Es decir, oye, posiblemente lo que termine ocurriendo es que o sea, yo siempre pienso que me gustaría hablarle a mi cafetera. Estoy seguro que ese LLM que use en la cafetera estaría integrado, no le hará falta casi ni estar en Internet, pero es que porque no quiero hablar a mi cafetera de fútbol. Que, oye, que me venderán una que también pueda hablar de fútbol, pero que en un momento dado lo que quiero es que sepa el horno que no quiero que siga sonando la alarma 30 segundos. Entonces, es verdad que para ese uso, que es un uso muy concreto, el coste tiene que ser... Ínfimo, local. O sea, lo que va a pasar... Ínfimo. Lo que nosotros vemos en largo plazo... Muchos de vuestros procesos, lo que tú estás diciendo ahí realmente son automatizaciones muy concretas, con una capa de inteligencia de la leche impensable hace 3 años, ¿no? Pero una automatización muy concreta para un caso de uso muy controlado, definido, donde, como estás jugando con pólvora del rey, ¿no? Si sí. Nos ha gustado la idea esa, nos quedamos con ella, te la usaré. Me he quedado con las trazas, ya te preguntaré un poco sobre el concepto de trazas, gracias. Preguntas que queréis hacerle a Azucena, a Terrell o a Federico, que a David no le vais a entender la respuesta, o sea que... Preguntas que queréis hacerle a alguien. Tú tenías la mano levantada. Es una broma, perdóname, con cariño. Luego se voy a hacerlo. Lo has apuesta. Si los consultores ya sabemos lo que hacer para que parezca somos listos. ¿Hablo aquí? ¿Se me oye? Sí, se te oye.
Muchas gracias a los tres, la verdad es súper interesante. No, y la pregunta que os quería hacer es, cuando tú le estabas preguntando, Fernando, a Azucena sobre si iban a automatizar, ¿vale?, con agentes de IA los contact centers, viendo lo que está haciendo Naturgy. Claro, a mí la pregunta me venía era más un poco hacia la deshumanización, ¿vale?, en el contacto con los clientes, y comentabas lo de O2, que uno de sus compromisos es que te atiende un humano. La pregunta era para Terrell, si desde que lo habéis implementado, creo que he entendido que dais la opción a que te atienda un agente o un humano, ¿qué porcentaje de las llamadas que estáis, si lo puedes compartir, estáis recibiendo ahora o están aceptando ir a través de un agente de IA? Sí, la mitad de las llamadas las atiende la IA, ¿vale? Y la petición, pero aquí se mezclan dos cosas, lo que puede atender y lo que quieren que le atienda, ¿vale? O sea, entonces, el porcentaje, la primera causa de por qué lo está atendiendo un humano es porque no se puede atender. Ah, es porque no se puede atender. ¿Vale? O sea, es porque la gente todavía no es capaz de hacerlo todo. O sea, que el salto No es no es el que la dirigido. gente, porque las personas nos estén pidiendo hablar con un humano, ¿vale? Y una de las cosas, bueno, creo que lo mencionaba, o sea, uno de los sectores y críticos para nosotros pues son las personas mayores y por eso recibimos tantas llamadas. Y lo que nos hemos dado cuenta es que los agentes de IA pueden ser incluso mejores para estos colectivos porque tienen más paciencia, entienden mejor, explican mejor las cosas. Entonces, una de las cosas de las que cuando empezamos teníamos respeto es, oye, cuando una persona de 80 años, que tenemos varios clientes de más de 80 años, llaman al call center muy a menudo, les atiende una IA, cómo lo van a recibir. No podemos generalizar, pero lo que vemos es que pueden responder incluso, o sea, en algunas situaciones, incluso mejor que una persona, ¿vale? Yo he vivido en Inglaterra y recuerdo pasarle el teléfono cada 2 por 3 a mi mujer porque no entendía nada de lo que me decía la persona que me estaba atendiendo, que evidentemente no estaba en Inglaterra. Y es verdad que hay componentes de accesibilidad en todo lo que va a ser la capa de atención a cliente muy importante para muchas cosas, ¿no? Es decir, que yo pueda tener algo tan sencillo como que yo pueda interactuar de forma automática e inmediata con un texto escrito cuando no puedo leer y de pronto puedo empezar a hablar con el texto, ¿no? O con el sistema, con la pantalla, ¿no? Hay mucha componente de accesibilidad, ¿no? que va a acelerar la adopción en algunos casos, porque va a haber tensión social entre, oye, no queremos que haya mucha gente que se va al paro en un momento dado, pero al mismo tiempo tenemos que atender a un colectivo, etcétera, ¿no? Y además estas son una de las cosas que vemos en el futuro de estos 6 meses, no digo, pero es que estas son multimodales ya por definición. Entonces, yo atender lo mismo en texto que en voz es una cosa que está al alcance de la mano. Entonces, también en términos de, oye, o sea, nuestra visión es, yo te atiendo de la forma que tú quieras. Hay gente que prefiere o necesita que sea en texto y habrá gente que prefiere o necesita que sea en voz. Y entonces, o sea, el paradigma de, pues es que si escribo en el chatbot, que todos lo tenemos, igual me van a atender mejor, o si llamo al call center me van a poder resolver una cosa que en el chatbot no me pueden atender. Creo que en breve veremos que estas líneas empiezan a borrar porque la atención que puedes dar es equivalente en los diferentes canales. Estamos llegando al final, queda tiempo para 2 preguntas. Uy, se levantan 3 manos, venga, 3 manos. Uy, 4 manos, 3 y media, venga, 3. Vamos a empezar, creo que, no sé si estamos ahora ya al final. Venga, va. Se puede tirar, la verdad que lo llevo, pero se puede tirar, está hecho para eso. Está hecho para eso. Es para tirarlo, sí, para tirarlo, es verdad. Me da miedo Muy buenas y darle a alguien en la cabeza y que me venga un bote y me ponga una multa o algo, no sé. bueno, muchas gracias, que ha sido súper interesante. Yo tenía una pregunta rápida y está en relación con lo que comentaba David, creo que era, Sí, ¿no? no sé, ¿Cómo David. ¿Cómo hacéis para Calón. controlar
el tema de costes. Hemos tenido recientemente una empresa que, no sé si es verdad o no, pero hablaba de 500 millones que le han venido de factura sí, justo hace unos días y demás. No se sabe la empresa, se supone cuál es, pero no se sabe cuál es exactamente. Tema de privacidad, tema de control de datos con el reglamento y demás. Y tema de alucinaciones. Y no sé yo, David, si el tema de la IA local ayuda a evitar estas alucinaciones por tener a lo mejor un compartimento estanco que no haga que esta IA pueda atender a Internet, sino que solamente pues, lo haga con toda la documentación Internet, todo el fine-tuning que tú comentabas. Es una pregunta rápida que no será de fácil respuesta, pero tenemos que intentar que la respuesta sea corta para dar más tiempo a preguntas. ¿Sí, David? Vale. No me tiene que luego hablamos y te lo digo. No se puede evitar las alucinaciones si utilizas a la IA como fuente de verdad. Es imposible, da igual que sea local que en la nube, porque hay un montón de papers que lo prueban. Lo que tienes que hacer es pensar distinto en cómo la utilizas. Nosotros lo que creamos fue un sistema que utiliza la IA como un orquestador. Me escribe código y el código es lo que me crea la respuesta. El código puede estar bien o puede estar mal, pero si está alucinado no funciona. Y lo hace en tiempo real. Entonces, tú haciendo eso, lo que cambias es el problema. El problema de las alucinaciones existe porque tú tratas a la IA como una fuente de verdad, donde yo le paso el contexto y supuestamente la respuesta tiene que ser cierta o me utiliza la información. Y ahí es donde se pierde la brecha. El llevarla local es por costes y lo que necesitas son datos para entrenar esos modelos locales o fine-tunearlos. Entonces, tú lo que tienes que guardar son trazas reutilizables, si son código, pues todavía mejor, para poder entrenar esos modelos. Se reduce el coste haciendo eso, porque entonces tú controlas la inferencia, las APIs de los modelos tienen mucho margen y aquí el margen no existe. Tu coste es la máquina y cuánta concurrencia tengas. Pero esa es un poco la respuesta. Vale, nos quedamos con esa respuesta y pasamos a una penúltima pregunta. Ahí vamos. Muchas gracias. Mi nombre es Covadonga, gracias a todos. Mi pregunta va un poco relacionada con esa cosa que tenemos en Europa, que es un poquito que nos está definiendo también el crecimiento, que es el tema regulatorio, el RIA y sobre todo lo que ha sacado ahora España. Entonces, yo estoy viendo con clientes con los que trato y demás que empezaron pilotos que ahora mismo están teniendo que volver a redefinir o deshacer porque tienen conflictos. Y estoy viendo que vosotros sois muy pioneros en todo esto. ¿Cómo habéis hecho para poder llegar a lanzar todo esto teniendo en cuenta que muchas cosas se han ido definiendo, que cosas van saliendo día a día, que se retrasan plazos, se alargan y luego, si se puede, que yo sé que estamos muy cortos, Federico, comentaste el tema de que tú no revisabas muchos de lo que venían. Ese nuevo rol que ha puesto la regulación española, de que va a tener que haber un soporte IA, un rol específico, que va a tener que revisar que haya, que todo esté validado por un ser humano. Eso como, ya sé que va a ser muy complejo y va a ser muy difícil de contestar, pero bueno, quería ver si habéis tenido vosotros ese conflicto y si ahora mismo os ha impactado en toda esa transformación que ya habéis invertido. Pero esa limitación a que todo lo vea un humano es parcial para ciertas cosas. Para algunas cosas que impactan si estás evaluando a una persona, es decir, hay unas, es vertical, ¿no? Casos de uso común. Claro, no es genérico. Entonces, en nuestro caso... Pero es que me lo has recordado. Claro, esto afecta mucho más a David, por ejemplo, pero... Por ejemplo, en cualquier evaluación de riesgos, tal. Pero eso ya es así desde hace mucho tiempo, no es nuevo con la ley de IA aprobada hace 3 años. Es la regulación bancaria, que es... Digo que la otra parte de la pregunta es por la valentía. Y los eléctricas también están muy... Y las eléctricas... Bueno, nosotros estamos muy reguladas. Sí. Mi jefe dice que estamos intervenidos. Pagáis la luz de vez en cuando. Ya. Bueno, sí. O sea, es un poco de... O sea, yo creo que, y creo que lo decía Fernando hace un momento, el sponsorship que hay del proyecto que viene de arriba del todo, pues ayuda a que todo el mundo se ponga un poco, alinear diferentes intereses, lo cual no quiere decir hacer nada que no esté, o sea, que vaya en contra de la regulación o que sea ilegal esto. Faltaría más. O sea, en una eléctrica el abogado es una persona muy importante. Salvo que me lo diga, salvo que Isa me diga lo contrario, esta es la penúltima llamada. Esta es la penúltima pregunta. Buenas tardes. En la reunión, en aquella sesión en el SIC, en marzo, en la que tú estabas, nos decías que las agencias tenéis que preguntar montones de veces a los LLMs porque no es un modelo determinista, sino que es probabilista. Y escuchándoos,
me preguntaba cómo estáis haciendo en las compañías que siempre quieren tener una respuesta a una única pregunta para gestionar ese probabilismo de la inteligencia artificial. Se ha respondido un poco de alguna manera, ¿no? Pero... Yo tengo una... no es muy políticamente correcto. Yo digo... eso es lo mejor. Vale. Corta, que no se graba nada más aquí. No, pero a ver, o sea, nosotros tenemos, creo que en torno a 1.200, 1.500 agentes de atención al cliente repartidos en 2 continentes y no sé cuántas ubicaciones. Humanos. Personas. Con nombre, apellidos, sí, sueldo y todas sus problemas. Y entonces o sea, y como tú y como yo, hay días que no van muy contentos al trabajo, hay días que con la persona que están hablando no se entienden muy bien y hay días que nosotros como empresa pues tampoco le pasamos la información de la forma que ellos lo pueden entender y transmitir a nuestros clientes. Y esto casi no pasa, pero pasa. ¿Vale? Dicho esto, cuando yo veo llamadas, cuando escuchamos, y seguro te pasa lo mismo, vemos llamadas de los agentes y dices, bueno, oye, esta no estuvo muy bien. Entonces, con la IA, pues pasa un poco lo mismo. Entonces, si la IA la evaluamos como un sistema, y hay en casos como los que comentaba David, que tiene que ser así, pues la generativa no es la forma de atacar el problema. Pero si lo que estamos haciendo es interacciones que le están haciendo los humanos, pues debemos evaluarla con unos parámetros, en mi opinión, que sean los mismos que están teniendo estos humanos cuando los evaluamos. Entonces, ¿es perfecta? No, pero tampoco los humanos lo somos. La de Mauro sí que va a ser la última, porque además yo creo que Terrell va a coger un avión a las 9:30. Sí, o sea, esta es la última y tiene que ser corta. ¿Y la respuesta corta o no vamos? Y va a ser muy rápida, porque de hecho iba a preguntar por la UEIAD, cómo iba a afectar esto a los agentes de atención al cliente, y Covadonga ya se me ha adelantado con la pregunta, así que genial. Pero luego mi otra pregunta, creo que Azucena lo ha comentado antes, que tenían como mucha parte de atención al cliente también que estaba fuera de sus propios canales, como puede ser en Google My Business, ¿no? Y sitios parecidos. Últimamente se han visto noticias de cómo determinadas plataformas están baneando a la gente que está utilizando canales de atención al cliente, o sea, agentes de atención al cliente, un ManyChat en Meta, cuentas baneadas en LinkedIn, en Google. Entonces, os quería preguntar, más allá de vuestros propios canales, ¿cómo vais a gestionar o cómo tenéis pensado gestionar con inteligencia artificial, si lo tenéis pensado, canales que no son vuestros, pero donde tenéis que estar haciendo atención al cliente o por lo menos estar escuchando lo que los clientes os dicen, como puede ser redes sociales o un Google My Business? Ahora mismo estamos integrándolas todas, las nuestras, las que sí atendemos nosotros, en el propio Dynamics, de una manera de que nos llegue el aviso al propio Dynamics a la gente en cuanto alguien me escribe algo en una ficha de una tienda en Google, o escribe en Facebook o Instagram y tal. Y el resto porque es verdad, parece que tienes que estar en todos los sitios y siempre hay alguna red o algún foro en el que dices, madre mía, aquí no estoy, no lo tengo integrado. La idea es, lo estamos viendo con el integrador, veremos hasta dónde podemos llegar, hacer un poco lo mismo. En todos los sitios donde se nos mencione, saber si a mí me puede llegar esa especie de alerta al propio CRM del contact center y desde ahí poder contestar. Pero estamos integrándolos todavía por ahora, los que ya atendemos, los que ya atienden, digamos, los contact center. Mauro, las redes sociales están muertas. Eso era de una época anterior, ya se acabó. La gente llama por teléfono al call center, se acabó, tontería, hombre, tantos canales de atención al cliente. Bueno, un fuerte aplauso, por favor, para Fede, para Terrell y para Azucena. Muchas gracias por venir. Habéis visto por qué posiblemente habéis pasado calor los que estáis en la sala, a lo mejor los que estáis en casa. Gracias por quedaros hasta ahora. Ellos ni han tenido agua y han pasado calor, o sea que estabais mejor en casa. Es posible que esta sea la última sesión porque aquí pega el sol por la tarde y el motor de aire acondicionado complica. Así que los que habéis sacado un abanico y habéis abanicado un poco a vuestro compañero, gracias, se lo merecía. Muchas gracias por venir, de verdad. Gracias.